En las oscuras noches de un pequeño pueblo en América Latina, una leyenda que enviaba escalofríos por la espina dorsal de aquellos que la escuchaban susurrarse en los callejones y bosques cercanos. Esta leyenda hablaba de una criatura temible y misteriosa conocida como el chupacabra, un ser que acechaba en las sombras, dejando tras de sí rastros de terror y desconcierto. La historia comenzó en un pequeño pueblo llamado Santa Rosa, un lugar donde las luces de la civilización se desvanecían rápidamente cuando el sol se ocultaba en el horizonte. Era un pueblo rodeado de vastos bosques y montañas que mantenían sus secretos ocultos en la penumbra de la noche. La gente de Santa Rosa siempre había vivido en armonía con la naturaleza, respetando sus misterios y viviendo de la tierra. Pero algo cambió en una noche de luna llena. Un granjero llamado Carlos regresaba a casa después de un largo día de trabajo en sus campos. Sus animales pastaban en la vastedad de la propiedad, y la tranquilidad reinaba en el aire. Sin embargo, cuando Carlos se acercó a su granja, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Al llegar a los corrales, descubrió una escena aterradora. Varias de sus cabras yacían muertas en el suelo, con heridas extrañas en sus cuellos y cuerpos. La sangre manchaba la tierra, y el silencio de la noche estaba roto solo por los gemidos angustiosos de las cabras restantes. Carlos, horrorizado, buscó explicaciones. ¿Qué tipo de criatura podía infligir tales heridas a sus animales? Después de examinar los cadáveres, notó que no se trataba de un depredador común. Las marcas eran extrañas y no coincidían con las garras de ningún animal conocido en la región. La noticia del ataque a las cabras de Carlos se extendió rápidamente por el pueblo. La gente murmuraba y especulaba sobre la identidad del depredador. Algunos decían que era un lobo salvaje, mientras que otros afirmaban que podría ser un jaguar escapado del bosque. Pero entre las sombras de las conversaciones, comenzó a surgir la palabra chupacabra. El chupacabra, según las historias que circulaban, era una criatura siniestra que se alimentaba de la sangre de animales, especialmente de cabras y ganado. Decían que era ágil, astuta y casi imposible de atrapar. La leyenda creció con cada relato, adquiriendo detalles cada vez más espeluznantes sobre la apariencia y las habilidades de la bestia. En los días siguientes, más granjeros informaron ataques similares en sus propiedades. La comunidad estaba sumida en el miedo, y la paranoia se apoderó de Santa Rosa. La gente evitaba salir por la noche, y las ventas de cerraduras y candados se dispararon mientras todos intentaban protegerse de la amenaza invisible que acechaba en la oscuridad. Los lugareños comenzaron a formar grupos de búsqueda, decididos a dar caza al chupacabra y liberar al pueblo de esta sombra aterradora. Equipados con linternas, machetes y una mezcla de valentía y temor, se aventuraron en los bosques en busca de pistas que los llevaran hasta la criatura. Entre tanto revuelo, una mujer anciana llamada Isabella emergió como una figura misteriosa. Conocida por sus habilidades en la herbolaria y la magia folclórica, muchos acudieron a ella en busca de respuestas. Isabella había vivido en Santa Rosa toda su vida y había escuchado historias de criaturas extrañas desde su infancia. Al escuchar los relatos sobre el chupacabra, sus ojos centelleaban con un conocimiento antiguo. Convocó a una reunión en la plaza del pueblo, donde la gente se agolpó ansiosa por escuchar lo que Isabella tenía que decir. La anciana, vestida con túnicas oscuras y con un bastón tallado en mano, se dirigió a la multitud con una voz serena pero cargada de autoridad. «Hijos míos», comenzó Isabella, «lo que enfrentamos no es una bestia común. El chupacabra es una criatura de la noche, un ser que se mueve entre los mundos, desafiando la explicación lógica. Pero no teman, porque en las antiguas escrituras y leyendas, he encontrado pistas sobre cómo enfrentar a esta amenaza». Isabella habló de rituales y amuletos, de antiguas invocaciones y ofrendas que debían hacerse para apaciguar al chupacabra. A medida que sus palabras resonaban en la plaza, la gente empezó a sentir una mezcla de esperanza y escepticismo. Algunos estaban dispuestos a probar cualquier cosa para proteger a sus seres queridos y animales, mientras que otros veían a Isabella como una anciana supersticiosa.
A pesar de las dudas, un grupo de valientes decidió seguir las indicaciones de Isabella y embarcarse en una búsqueda para recopilar los elementos necesarios para realizar el ritual. Necesitaban hierbas raras, velas especiales y piedras sagradas que solo se encontraban en lo profundo del bosque, donde se decía que el chupacabra tenía su guarida. La expedición hacia el corazón del bosque era arriesgada, pero la determinación de los lugareños superó sus miedos. A medida que avanzaban entre los árboles imponentes y los susurros del viento, la atmósfera se volvía más densa, cargada de una energía misteriosa. Cada crujido de hojas bajo sus pies resonaba como un eco de advertencia, pero los buscadores persistieron. En su búsqueda, descubrieron lugares en el bosque que parecían impregnados de magia antigua. Árboles retorcidos y rocas talladas con extraños símbolos sugerían la presencia de fuerzas más allá de la comprensión humana. En medio de este paisaje enigmático, encontraron la primera pista tangible de la existencia del chupacabra, huellas extrañas que se desvanecían en la oscuridad del follaje. Con cada paso, la tensión aumentaba. El grupo se encontró con criaturas nocturnas, ojos brillantes que los observaban desde las sombras, pero ninguna de ellas se comparaba con la leyenda del chupacabra. La ansiedad se apoderó de ellos cuando finalmente llegaron a una abertura en el bosque, una especie de claro rodeado por árboles retorcidos y ennegrecidos por el tiempo. En el centro de este claro, descubrieron una estructura antigua y misteriosa, un altar de piedra cubierto de inscripciones desconocidas. Isabella, con su conocimiento ancestral, reconoció que este lugar era un punto de convergencia entre los mundos, un lugar donde la barrera entre lo tangible y lo etéreo se volvía tenue. Convocaron a la magia antigua mientras seguían los pasos del ritual sugerido por Isabella. Las velas parpadearon con una luz temblorosa, las hierbas desprendieron aromas desconocidos y las piedras sagradas resonaron con una energía que no pertenecía completamente a este mundo. Mientras realizaban el ritual, sintieron la presencia del chupacabra, una fuerza invisible pero palpable que acechaba en las sombras. Entonces, en un momento de suspenso, el bosque pareció contener la respiración. Una figura oscura emergió de la penumbra, una sombra con ojos que reflejaban la luz de las velas. Era el chupacabra, una criatura que parecía fusionarse con la oscuridad misma. Su presencia era aterradora pero fascinante, una encarnación de la mitología que se había convertido en realidad. Isabella, con su bastón en alto, comenzó a recitar palabras antiguas mientras el grupo sostenía la respiración. El chupacabra parecía titubear, como si las fuerzas que lo mantenían en este mundo estuvieran siendo desafiadas. La lucha entre la magia ancestral y la criatura de la noche se libraba en el claro, mientras los buscadores aguantaban la respiración. En un estallido de luz y sombras, el chupacabra desapareció, dejando tras de sí un silencio sepulcral. La tensión se disipó, y los valientes buscadores se miraron unos a otros con asombro y alivio. Habían desafiado a una criatura de pesadilla y habían triunfado. De vuelta en el pueblo, la noticia de la victoria se extendió rápidamente. La gente celebró con alivio, pero también con respeto hacia las fuerzas misteriosas que habían enfrentado. Isabella se convirtió en una figura venerada, una guardiana de conocimientos arcanos que había guiado al pueblo hacia la victoria. Aunque el chupacabra había sido desterrado, su leyenda perduró en las noches de Santa Rosa. La gente seguía contando la historia a sus hijos y nietos, recordándoles que la naturaleza guardaba secretos oscuros y que, en ocasiones, era necesario enfrentarse a lo desconocido con valentía y sabiduría ancestral. Con el tiempo, la historia del chupacabra se mezcló con las leyendas locales, convirtiéndose en parte de la identidad del pueblo. Se erigieron estatuas y monumentos en honor a los buscadores valientes y a Isabella, la anciana sabia que había guiado al pueblo a través de la oscuridad. Santa Rosa, con su historia de misterio y triunfo, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban comprender las fuerzas ocultas que dan forma al mundo. La leyenda del chupacabra se transmitió de generación en generación, recordando a todos que, incluso en la aparente normalidad de la vida cotidiana, la magia y el misterio pueden acechar en las sombras de la noche. Y así, la leyenda del chupacabra perduró,
Una historia que trascendió el tiempo y se convirtió en parte del tejido mismo de Santa Rosa.